Adelante. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, es un gran placer estar con ustedes aquí y voy a tratar de darles un resumen bastante eh, breve de lo que ha sido la dolarización en El Salvador, por qué dolarizamos y cuáles eran las circunstancias de donde empezamos y algunas de los resultados, los que puedan ser más importantes para Argentina. Quiero decir de que nuestras circunstancias en El Salvador eran completamente distintas de las circunstancias de Ecuador y de Argentina. Nosotros no dolarizamos en crisis. Nosotros dolarizamos siendo grado de inversión. En El Salvador habíamos tenido una guerra civil en donde bajamos a hacer lo peor de lo peor en la América Latina y en el mundo, realmente en calificación de deuda. Pero después de que terminó la guerra, muy rápidamente nos convertimos, arreglamos los problemas de déficit fiscal, estabilizamos la economía y realmente nosotros no devaluamos casi por una década, simplemente porque no había necesidad de devaluar porque íbamos manejando, el Banco Central tenía prohibido financiar al gobierno. Entonces, como no podía financiar al gobierno ni a los bancos, entonces funcionaba de una forma como que hubiera sido una caja de convertibilidad. Pero el problema era que ¿por qué fue que nosotros dolarizamos? Dolarizamos porque a pesar de que la tasa de inflación era 2%, como por 5 o 6 años, que teníamos además investment grade, era uno de los dos, el otro era Chile, en lo cual eh, nosotros, de todos modos, la tasa de interés era muy alta, era 18% la tasa de préstamo, eh, y podía llegar a 22, 23%. Y igual que lo que pasaba en Ecuador, los préstamos de largo plazo para comprar una casa eran 2 años, 3 años, una cosa así por el estilo. Y era porque la gente tenía miedo de la devaluación. La gente pensaba, estos no van a devaluar, pero mañana, nosotros acuérdense que teníamos un partido marxista en la oposición, otros van a llegar y van a devaluar. Entonces, la gente se protegía contra esa potencial devaluación. Y además, entonces, nosotros cuando decidimos dolarizar, lo hicimos para bajar la tasa de interés, para subir los plazos y además para protegernos de lo que gobiernos posteriores podían hacer con la moneda. ¿Ok? Y afortunadamente en todo eso estuvimos bien. Yo tengo una presentación por ahí que le voy a enseñar unas cuantas gráficas. No sé si tienen ustedes por ahí las gráficas, la presentación que les mandé. No están. Ok. Bueno, entonces primero voy a explicar. Aquí yo tengo un poco de diferencia con el doctor Arosemena con respecto a de que la tasa de que la dolarización requiere tener siempre o superávits fiscales, o no hay necesidad. O sea, por supuesto, hay muchas de estas cosas. Todo lo que él dijo son cosas que hay necesidad de tener: apertura del mercado, tiene que haber también, si se puede hacer, tener acuerdos de exportaciones, etcétera, pero es tan necesario como cuando uno está con un peso local. O sea, en Argentina ustedes necesitan ganar pesos, porque hay todas las cosas que son importadas y la inversión que llega de afuera, toda tiene que ser en dólares. O sea, la balanza de pagos funciona exactamente igual en uno que en otro. Lo que varía nada más en la parte monetaria. ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo fundamental de la dolarización? ¿En qué se diferencia de tener un peso? En que la oferta y la demanda del dinero se mueve a través de la tasa de interés. Igual que en cualquier mercado, igual que si ustedes viven en Alabama
y no tienen un banco central, sino que el banco central está en Washington. Realmente, cuando el país necesita necesita, digamos, que tener más cash, la tasa de interés sube. Y cuando necesita menos, la tasa de interés baja. Así es así de simple como en cualquier otro mercado. Ahora bien, ahí sí voy a decir una cosa que nosotros teníamos y que Ecuador no tenía, y que por supuesto hace una gran diferencia. Nosotros teníamos y tenemos absoluta libertad de movimiento de capitales. O sea, para que eso funcione bien, el dinero tiene que entrar y salir cuando quiera. Sí, porque entonces sí realmente la tasa de interés es la que funciona. Lástima que no están las gráficas, pero sí les puedo decir que la tasa de interés del Salvador ha sido por 20 años una de las 2 o 3 tasas de interés más bajas en toda la América Latina. En El Salvador, un mes después de que se había hecho la dolarización, la tasa de interés bajó del 18 al 6%. Y de eso estoy hablando, el 6% son las hipotecas a 25, 30 años que inmediatamente se abrieron, no a los préstamos que se les daban a las empresas, que han andado siempre alrededor del 3, 4% eh, en, en, para todas las empresas en El Salvador. Pero lo importante es que haya libertad de comercio y que haya libertad de movimiento de capitales. Entonces, les iba a mostrar, pues, de que en la América Latina nosotros hemos estado siempre con Panamá, más o menos. Hemos tenido la misma tasa de interés que Panamá, mucho más baja que la de Ecuador, porque la de Ecuador estuvo, por ejemplo, en 11, 11 y pico, hasta hace poco. Eso era porque no tienen la libertad de que fluyan el efectivo entre el mercado mundial y el mercado local. Quería mostrarles también algunas de las cosas que se dicen que las exportaciones. Nuestro país es diferente de Ecuador en que nosotros el 80% de nuestras exportaciones son industriales. O sea, ellos tienen una economía en la cual después de la dolarización subieron las exportaciones, pero en su mayoría son productos primarios. En El Salvador la mayoría son productos industriales y el mismo comportamiento tuvimos en El Salvador, exactamente lo mismo. En El Salvador subieron las exportaciones y se han mantenido más alto la tasa de crecimiento de largo plazo en las exportaciones desde el momento de la dolarización. Igual con el Producto Interno Bruto por persona. Es exactamente lo mismo. Nosotros hemos crecido un poco más alto en el largo plazo, o sea, tomando desde el año 2001 hasta ahora, tomando 100 al año 2001, hasta el momento de ahora, llegamos a tener un crecimiento más alto que el promedio de la América Latina. Hay otro punto que yo creo que es importante, que es el punto de las crisis. En esto yo no se mencionó en mi currículum, pero yo trabajé 35 años con el Banco Mundial como profesional del banco y luego como consultor. Y he trabajado como en 35 países viendo este tipo de cosas y mucho en crisis financieras. Y en los países en desarrollo, normalmente las crisis financieras son en realidad crisis monetarias que se convierten en crisis financieras, porque la gente cuando tiene el miedo a la devaluación llega a ser tan grande que entonces empiezan a sacar el dinero de los bancos para convertirlo en dólares y llevarse los dólares del país o meterlos debajo del colchón. Entonces, realmente
yo no conozco ninguna crisis, incluyendo la de Ecuador, así fue la de Ecuador. La crisis de Ecuador fue que empezaron a tener problemas de corrida en los bancos de los depósitos, pero en el momento en que se dolarizó, empezaron a volver a subir los depósitos, porque la gente le tiene más miedo a la devaluación que a que quiebren los bancos. Porque cuando la posibilidad de que un banco quiebre es muy baja, porque saben de que el gobierno, el Banco Central, no van a dejar que quiebre. Entonces, realmente, si usted, del lado de un país dolarizado, ese miedo no existe. Entonces, yo recuerdo cuando nosotros estábamos dolarizando que había mucha gente que decía, la primera crisis que venga en el mundo, se va a ir El Salvador, no va a poder pagar. Y resulta que cuando llegó la crisis del 2008, El Salvador pasó tranquilamente por la crisis no sentimos que ninguno, en toda la América Latina subieron las tasas de interés y en El Salvador no subieron las tasas de interés. Siguió siendo 6,5 para las hipotecas, siguió exactamente igual y sin necesidad de que el gobierno hiciera nada, nada en absoluto. Y por otro lado, sí existe, por supuesto, la cosa de que si hay una corrida contra los bancos, se necesita conseguir dólares afuera. Afortunadamente nosotros no hemos tenido esa necesidad, pero eso es exactamente lo que pasa en un país que tiene sus propios pesos. Yo he trabajado en las crisis, cuando trabajaba en el Banco Mundial, he trabajado en las crisis financieras, monetarias de Argentina, de Chile, de Colombia, de Indonesia, de Corea, de Yugoslavia, y en todos, el hecho de que el Banco Central pudiera producir la moneda local no ha servido de nada, porque cuando la gente hace las corridas y el Banco Central emite pesos, esos pesos la gente las agarra y los cambia inmediatamente a dólares. Hace un poco alguien dijo que una broma de un humorista era que si se ganaba $1,000,000 en pesos argentinos, ¿qué haría? Dijo, lo convertiría en dólares. Bueno, cuando hay una crisis, la gente eso es exactamente lo que hace, porque sabe de que la moneda se va a devaluar muy rápidamente, que está perdiendo el valor su dinero y lo convierte en dólares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las reservas de los bancos centrales se vienen para abajo. Entonces, sí, imagínense ustedes que si fuera cierto de que un banco central puede evitar esas crisis financieras, entonces, si viene una crisis financiera, el ministro de Hacienda se iría a la playa y diría, miren, todo el dinero que quieran, produzcanlo y se lo dan a la gente. Pero eso no lo hace porque las reservas del Banco Central se vienen para abajo, que fue lo que pasó en Ecuador, por ejemplo, y es lo que ha pasado en Argentina, que ya tienen las reservas del Banco Central están negativas. Entonces, realmente, en cambio, si usted tiene dólares, usted simplemente lo que hace es, no tiene el problema de que se le vuelvan negativas, porque es mucho más transparente. Tiene que ir a Washington, conseguirse un tráfico, un crédito allá, pero eso mismo le pasa al ministro de Hacienda de Argentina o al ministro de los países que tienen pesos. ¿Por qué? Porque tienen que traer dólares para poder crear pesos, porque la gente usa los pesos para conseguir dólares. Entonces, realmente, las ventajas que tiene el peso, que dicen, bueno, nosotros podemos resistir una crisis, etcétera, no son ciertas. No es cierto tampoco que de que el devaluar aumente las exportaciones, tampoco que aumente el Producto Interno Bruto. Los países que más eh,
que más devalúan en el mundo entero, que han devaluado en la historia en el mundo entero, son los latinoamericanos. Seríamos la región más rica del mundo. Los exportadores exportaríamos más que Japón. Porque, pero no es por eso, porque como dijo el doctor Arosemena, la competitividad depende de factores reales. Ahora, solo les quería decir una cosa más para terminar, y es que nosotros, el país ha sido muy, muy estable, porque no, los marxistas subieron al poder, igual que en el caso de Correa, ellos decían que el dólar era el enemigo, era él la moneda del diablo. Y resulta que la gente estaba tan opuesta a que hubiera una, ni siquiera lo mencionaron, sino que al tomar la posesión, el presidente que entonces dijo, nosotros no vamos a devaluar. No vamos a devaluar. Y lo dijo para poner en orden a su partido para que no estuviera pidiendo algo que ellos no iban a poder hacer. Pero de todos modos, subió un presidente del Banco Central que quería deshacer la dolarización. Y entonces llamó al Fondo Monetario para que llegara e hiciera una evaluación. Y había mucha gente, la mayor parte de la gente en el Fondo Monetario, no arriba, sino que abajo, los que llegaban, realmente no les gustaba mucho la dolarización porque el trabajo de ellos se había cortado a la mitad. Antes llegaban para ver problemas monetarios y fiscales y ahora solo eran fiscales, pero llegaron y entonces emitieron su diagnóstico y dijeron que El Salvador había logrado más de un punto y medio de crecimiento más debido a la pura dolarización por puras ganancias de eficiencia. Y eso ahí después pueden ustedes bajar en el sitio, si es que va a haber un sitio, o hay un sitio también de Nicolás y de Emilio Ocampo, donde subí, está el dictamen del Fondo Monetario diciendo que El Salvador había manejado mejor la crisis del 2008 que todos los países de alrededor que tenían eso. Con la única cosa es que ellos dijeron que la había manejado mejor y El Salvador no la manejó, simplemente dejó que el mercado lo manejara. Entonces, yo les puedo decir que realmente Argentina no puede hacer nada mejor que dolarizar. Por supuesto, estoy de acuerdo con todos los otros que han dicho que esto, o sea, la gente no va a comenzar a hablar en inglés después de que se haya dolarizado. La gente no va a empezar a ganar los salarios que ganan en Estados Unidos. O sea, esto no es una panacea, pero nunca se ha pretendido que es una panacea. Es simplemente que ustedes van a adquirir un vehículo del cual ya no se van a tener que preocupar. Que si alguien, algún político puede destrozar la dolarización, por supuesto, puede destrozar al país, pero que la probabilidad de que lo destroce es muchísimo menos que la que tienen ahora, que los han destruido. Argentina era más rica que Alemania hace 100 años. Entonces, eso, si hubieran estado dolarizados, eso no hubiera pasado. Muchas gracias.